coparticipación. Reiteramos, la Corte falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación federal. Paz Rodríguez Nil está con nosotros, le agradecemos el contacto y está en la redacción de La Nación. Hola, Paz. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, efectivamente, salió hoy, la Corte cierra el año con un fallo de alto voltaje político. Vamos a decir que es una medida cautelar, no es la decisión de fondo, pero es lo que estaba esperando el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque venía reclamando aquel recorte de fondos dispuesto hace 2 años. ¿Se acuerdan cuando la policía de la provincia rodeaba la Quinta de Olivos con el presidente adentro en reclamo de un aumento de sueldo? ¿Se acuerdan de ese momento? Muy tenso, ¿no? Permitime, Paz, que te interrumpo brevemente para que leamos o veamos el tuit de Horacio Rodríguez Larreta. El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es una medida cautelar, como estás aclarando, es una gran noticia para todos los argentinos, escribe Larreta. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por los atropellos, el abuso de poder y la grieta. Tengo esperanzas, otra Argentina es posible, el tuit de Horacio Rodríguez Larreta. Te escuchamos, Paz. Sí, como te decía, en aquel momento se produce una reducción de los fondos del gobierno de la ciudad porque lo que dispone el gobierno de Alberto Fernández, después convalidado por una ley del Congreso, es que se le va a recortar fondos a la ciudad y de esa manera se va a solventar el aumento que reclamaba la policía. Esos fondos son fondos que le había dado en su momento el gobierno de Mauricio Macri y que el kirchnerismo siempre dijo que no tenían sustento, que le estaban dando mucho más que lo que necesitaba para solventar el gasto del traspaso de la policía. Este recorte es un recorte muy importante, el que sufre por este cambio de criterio el gobierno de la ciudad. Te digo lo que dice la Corte hoy. Sí. Habla de un efecto brusco y sustancial de reducción de recursos y con ese argumento le da esta medida cautelar a Larreta. ¿Cómo sigue esta historia? Hoy a las 7 de la tarde hay una conferencia de prensa. Porque recordemos que a las 7 de la tarde está anunciada. Correcto. En Uspallata, en la sede de Uspallata. Sí. La promesa de Larreta fue que si la Corte le devolvía los fondos, él iba a reducir impuestos. ¿Te acordás que puso como... Sí. Claro, porque te acordás del impuesto al sello de las tarjetas de crédito. Eso fue como consecuencia del recorte que denunciaba Larreta que le impedía solventar los gastos de la ciudad. Bueno, ahora no recupera todo lo que pretendía, pero recupera una buena parte. Claro. Y algo muy importante que dice el fallo es que esto se empieza a ejecutar ya mismo, de inmediato, en forma automática. O sea, no empieza ahora una lucha para lograr que se ejecute el fallo y que la Nación le pague estos fondos. No, es automático. Para explicarle también a la gente y entenderlo todos, ¿por qué es una medida cautelar y no el fallo definitivo? ¿Porque necesita otro tipo de argumentación y otros tiempos la Corte para hacerlo lo definitivo? Sí, evidentemente la Corte lo que ha considerado es que todavía no está en condiciones de decidir la cuestión de fondo, quién tiene razón y cuánto corresponde. Pero lo que está diciendo es, hasta tanto resolvamos la cuestión de fondo, recordemos que no tiene un plazo establecido la Corte para hacerlo, esto puede llevar años. Exacto. Mientras tanto, no podemos dejar a la Ciudad de Buenos Aires en esta situación. ¿Por qué? Porque el recorte que sufrió es muy fuerte, es determinante en su economía y porque existe lo que se llama la verosimilitud del derecho, que es, no sabemos si tiene razón, pero es verosímil que pueda tenerla. Entonces, mientras tanto, hasta que decidamos cuál es la resolución final, le vamos a habilitar estos fondos al gobierno de la ciudad. Y es un revés para el gobierno desde el punto de vista político. ¿Cómo será interpretado por el presidente Alberto Fernández y los suyos? ¿Qué pensás? No hay ninguna duda, es un revés para el gobierno. El gobierno siempre sostuvo que lo que había pasado es que Macri le había dado dinero de más a Larreta para favorecerlo y que le estaba pagando mucho más de lo que requería el solventar ese traspaso de la Policía Federal a la ciudad. Por supuesto, este es un fallo en contra de las pretensiones del gobierno nacional, que no solamente defendía lo dispuesto, sino que además pretendía que Larreta devolviera lo que había cobrado, decía el gobierno nacional, dice el gobierno nacional, de más durante el macrismo. Esto va en sentido contrario. Si bien aclaramos, no es un fallo definitivo. ¿Y cómo se va a leer? Y lo podemos imaginar considerando cómo está la relación entre el gobierno nacional y la Corte Suprema. Es una relación peor que inexistente.
Ya te diría que es sí. probable que Cristina Fernández se exprese en los días posteriores sobre este fallo, pero permitime y compartamos, por favor, Paz, el tuit de la ministra Soledad Acuña, que acaba de escribir... No te escucho. Lo siguiente. Ahí está. Te decía que Soledad Acuña tuiteó lo siguiente, así lo analizamos. Dice, los recursos son de los ciudadanos, no de los gobiernos. En 2020 el kirchnerismo impuso el recorte de fondos de coparticipación a la ciudad, dejando en evidencia una vez más su modo de administrar el Estado con decisiones arbitrarias. Hoy la justicia les puso un límite. Un tuit de la ministra Soledad Acuña, Paz. Sí, no hay ninguna duda, es celebrado esto por el gobierno de la ciudad, como era de esperar, Sí. y se espera en cualquier momento. Ya había algún tuit de Mariano Recalde, si no me equivoco, cuestionando esta decisión. Seguro Van a lo vamos llover a las ver. críticas de parte del kirchnerismo. Sí. Vamos a ver ahora entonces, esta tarde, qué es lo que se anuncia. Lo que nos dicen es que la idea de la legislatura porteña es reunirse antes de fin de año, no queda nada, para sancionar una reducción de impuestos. Interesante, Rubén. Ahora, Paz, el tema es, en la práctica, ¿qué pasos tenemos que esperar? Va a haber una notificación de la decisión de la Corte y el gobierno, ¿qué caminos tiene? Digo, pensando en, ¿hay espacio para algún tipo de rebeldía, esto entre comillas? Mira, las medidas cautelares se ejecutan en el momento y de Correcto. hecho este fallo dice específicamente, te lo leo textual, Sí, por favor. dice que, no lo voy a encontrar en este momento, pero que bueno, en definitiva que corresponde hacerlo automáticamente ahora mismo por el Banco Nación. La medida cautelar tiene que cumplirse, esto no está sujeto a otra instancia de revisión, por lo menos no en este momento. Mientras no cambien las circunstancias, esto tiene que empezar a ejecutarse ya mismo, no tiene posibilidad, salvo que, por supuesto, que el Banco Nación decida incumplir una orden de la No, Corte no creo. Suprema, pero A esto esta está altura siendo no. notificado, ya fue notificado hace minutos nada más, tanto al gobierno de la ciudad como al gobierno nacional. Digo, porque esto tiene otra cara y es, esto implica que el goteo de la coparticipación que se desvió Sí. tiene que volver a la ciudad, pero hay que hacer un débito de esas transferencias a la provincia. Mira, Porque- ¿sabés que el fallo de la Corte dice que no? Porque Ah. que estos fondos hay que analizarlo ahora con un poco más de detalle, ¿no? Sí, En claro. la letra chica del fallo. Pero lo que sostienen en la Corte, y lo dice el propio fallo, es que estos son fondos que van... ¿Sí? No, termina, Paz, termina que ahora compartimos el tuit de Recalde al que te referías, pero termina tu argumento. Perfecto. Sí. No, te decía que lo que dice la Corte es que esto no va en detrimento de fondos que reciben hoy las provincias, porque son fondos que recibía directamente de la Nación y que no son, entonces esto no implica este aumento transitorio, ¿no? Porque es una medida cautelar que está recibiendo la ciudad, no implica que pierdan puntos de coparticipación las provincias. Y vemos el tuit de Mariano Recalde al que hacía referencia, Paz, para compartirlo. Llegó el regalo de Navidad de la Corte Suprema para Larreta. Más recursos para su campaña electoral. Durante los 4 años que se los aprobó, no invirtió en seguridad, tampoco construyó escuelas, viviendas, ni subtes para los porteños. Este fallo solo beneficia al macrismo. Claro, Paz. ahí vemos, ¿ves lo que te decía de los 4 años? Que Sí. es lo que además llevó incluso a la justicia el gobierno nacional diciendo que devuelva lo que el macrismo le pagó de más. Rubén. Sí, digo, el planteo que yo te hacía, Paz, es que el gobierno tiene que hacer números también, porque estos fondos tienen que aparecer, al marcar vos muy claramente que esto no es una vuelta a la estructura original, sino que los derechos adquiridos, por llamarlo de alguna manera, que tuvieron las provincias por este recorte de la provincia se van a mantener, entonces el gobierno es el que tiene que encontrar los caminos financieros. Es decir, le tiene que enviar Exactamente. plata extra al sistema para que se redistribuya de nuevo a la ciudad. Sí, exactamente. Eso es lo que dispone el fallo de la Corte. Bueno, habrá que seguir esto bien de cerca porque en medio de, del postmundial y de lo que pasó con la selección, volvemos a la realidad. Por un lado, y seguramente con Rubén hablaremos ahora, aumenta la canasta. Bueno, sabemos un montón de información económica que es adversa, el dólar sube y una noticia judicial con repercusiones políticas, Paz. Así que gracias por la información, los detalles y seguiremos seguramente ampliando esta noticia. Un abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, Parmo, ¿qué Sí, pasó dígame. con el DIU?